Recordemos que estamos viendo el Evangelio de Juan y iniciamos ahora con el capítulo 10 de Juan. Terminamos el capítulo 9 que nos habló de la ceguera que tenía un hombre desde su nacimiento y cómo Jesús lo había sanado en el capítulo anterior. Y vimos cómo pues mucha gente había visto ese gran milagro que Jesús había hecho, y a pesar de todo, esos líderes religiosos, esos fariseos, pues no creían en Jesús, tenían el corazón endurecido y no querían creer lo que era pues súper visible, ¿no? El gran milagro que había hecho Jesús en este hombre que desde que nació era ciego, y cómo incluso llegan a ser hostiles no solo con Jesús, sino también con este hombre, que llegan a expulsarlo de la sinagoga. Y ahora veremos el capítulo 10, como les decía, iniciaremos con los versículos del 1 al 21, y el estudio se llama El Buen Pastor. Voy a dar gracias antes. Señor, pues queremos agradecerte nuevamente que como todos los miércoles nos das la oportunidad de reunirnos a la distancia, Señor, para aprender de tu palabra. Queremos agradecerte también todas las bendiciones que tú permites en nuestra vida, todas esas oraciones contestadas, Padre. Y el día de hoy, muy en especial, te queremos pedir por la infusión que tendrá Cari, para que pues todo vaya bien, que sea de mucha bendición para su salud, y por los estudios que se realizará también Blanquita mañana. Señor, tienes el perfecto control de todas las cosas. Te pedimos, Señor, conforme a tu voluntad, que todo vaya bien y que pueda ella seguir gozando de salud, Señor. Y que la enseñanza que vamos a escuchar hoy, pues también tenga efecto en nuestro corazón, Señor. No se quede nada más en un audio, no se quede nada más en un cuaderno con ciertas notas, sino que realmente sepamos vivirla, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, como les decía, el estudio se llama El Buen Pastor. Y para iniciar vamos a ver que la Biblia pues tiene muchos títulos para con Jesús. Les voy a pedir si me pueden ir siguiendo con su Biblia y marcándolos. Este estudio tiene muchos nombres con los que la Biblia se refiere a Jesús. No los vamos a ver todos porque son muchísimos. A mí me gustaría que tuviéramos oportunidad en otro estudio de ver únicamente los nombres que la Biblia le da a Jesús. Pero vamos a retomar el día de hoy unos pocos. Y entre estos, vámonos a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 22, 13. En donde se le llama a Jesús el Alfa y el Omega. Apocalipsis 22, 13 dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Luego también, por favor, vámonos ahora a Hebreos, que también es un libro que está muy atrás en nuestra Biblia, Hebreos 12, 2, en donde a Jesús se le llama el autor y perfeccionador de fe. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Luego también veremos en el Evangelio de Juan, que es el Evangelio que hemos estado estudiando, que ya lo vimos en estudios anteriores, como Jesús también se le llama, es el pan de vida. En Juan 6, versículo 3. Allá en la voz, en 6, 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree
no tendrá sed jamás. Vámonos también ahí en el mismo Evangelio de Juan, pero ahora el capítulo 10 y el versículo 7, que es de los que vamos a estudiar el día de hoy. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y en Isaías, en el Antiguo Testamento, también cuando se está anunciando la llegada del Mesías. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios eterno, príncipe de paz. Todos estos nombres dados para Jesús. Qué bonitos, ¿no? Admirable, consejero, Dios eterno, príncipe de paz. Otro nombre para Jesús es el de libertador, que lo vemos en Romanos 19, 26. Romanos, capítulo 19, versículo 26, que dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y bueno, muchos títulos más. Vamos a Juan otra vez, por favor. Juan 8, 58. El de yo soy. Y Jesús lo usa varias veces. Y vemos en Juan 8, 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Otro nombre para Jesús es Emmanuel, que está en Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Otro nombre que hemos visto ya en estos estudios de Juan, en Juan 8, ¿cómo se llama? Luz del mundo, donde Jesús vuelve a decirles. Otra vez Jesús les dijo, estamos en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y bueno, sabemos que tiene otros muchos nombres como Señor de Gloria, Mediador, Dios fuerte, como vimos, Resurrección y vida, Salvador, pero indudablemente hay un nombre, un título que es muy hermoso y que se refiere a pastor. Cuando nos habla de que Jesús es el buen pastor, que es el estudio que, como les dije, veremos el día de hoy. Entonces, si me permiten un segundito, porque se me fue la hoja. Perdón. Sí, el título muy lindo, como les decía, es el de pastor, que lo podemos ver cómo describe a Jesús como pastor. En Miqueas, capítulo 5, versículo 2, por favor. Miqueas en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Miqueas y nos vamos al capítulo 5, versículo 2. Miqueas
Perdón, se me fue la hoja. Ahorita la alcanzo. Ay. Miqueas, capítulo 11, no, perdón, Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Ay, caray. Capítulo 5, versículo 2, perdón. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio hasta los días de la eternidad. Y vamos ahora al Nuevo Testamento, al libro de Mateo. Mateo 26, 31, en donde nos habla de ese pastor que es Jesús. Mateo 26, 31 dice: Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y en Primera de Pedro, muy atrás en nuestras Biblias, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, en donde vuelve a hacer esa analogía del pastor Jesús y las ovejas nosotros. Dice, Primera de Pedro 2, 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y ahí mismo otra vez en Primera de Pedro, pero ahora capítulo 5, versículo 4, dice, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hebreos, un poquito antes del libro donde estamos, Hebreos 13, versículo 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, y haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Apocalipsis lo vuelve a mencionar. Apocalipsis 7, 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bueno, y en el capítulo que iniciamos hoy, de capítulo 10 de Juan, vemos que este discurso pues está como sin interrupción desde el capítulo anterior que vimos, del 9, de cómo Jesús sanó al ciego. Y Jesús está hablando en este mismo capítulo 10 al mismo auditorio, ¿sí? ¿Quiénes eran? Pues eran sus discípulos, el hombre que había sido ciego, los fariseos hostiles, como siempre, y una gran muchedumbre. Está hablando a los mismos. Y en este capítulo también vemos que esa función de pastor que tiene Jesús, aquí tiene 4 características. Vamos a verlas, y la primera, si la quieren anotar, es el contraste con los falsos pastores. Es la primera que vamos a ver. Luego veremos la segunda, que es el cuidado del rebaño. La tercera
característica que veremos en Jesús, buen pastor, la sumisión al Padre. Y la cuarta, controversia con un mundo caído. Esas son las 4 funciones pastoriles de un buen pastor. Entonces, vamos a la primera, el contraste con falsos pastores. Y para esto, por favor, vámonos a Juan 10, del 1 al 10, en donde vamos a iniciar el estudio de este tema. Juan 10, versículo 1 al 10. Lo leo. Es el parábola del redil, se llama el capítulo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que Jesús les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Siempre Dios usó el título de pastor con su pueblo. Y ellos sabían a qué se refería con ese título. Y somos como ovejas porque las ovejas como son, pues son indefensas, perderizas, necias, que si no tienen la guía del pastor, pues igual se pueden ir a otros lugares donde pueden correr riesgo y no van a ir exactamente a los lugares que haya buenos pastos. Siempre tienen que ir siguiendo al pastor y requieren pues vigilancia. Siempre vemos que las ovejas tienen un pastor que las va guiando, que las guía, que las rescata, que las limpia incluso, porque si no, llegan a morir. Si una oveja está gorda de lana y se llega a caer, muchas veces no puede ni levantarse. Entonces el pastor es el que está al pendiente de todas esas cosas. Y vemos que ese término de pastor pues también se usó en el Antiguo Testamento para con los patriarcas, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Vamos a Génesis 13, del 1 al 11, donde vamos a ver ese título que tiene Abraham. Génesis 26, Génesis 13, del 1 al 11. Génesis capítulo 13, versículo 1 al 11. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová.
También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues tenían pues sus posesiones eran muchas y no podía morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Aquí vemos cómo ellos estaban familiarizados con la labor que hacía un pastor, con ese término de lo que era ser un pastor. Y en Génesis 26 también, donde lo vemos con Isaac. Génesis 26, versículo 12 al 14, que dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. También Isaac tenía muchos ganado, muchas ovejas. Y Génesis 46, 32. Génesis 46, versículo 32. Dice: y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Aquí este pasaje se está refiriendo a cuando Jacob se traslada con toda su familia a Egipto, pero no querían vivir cerca de los egipcios. Y José les dice a sus hermanos que digan a Faraón que son pastores, porque la cultura egipcia despreciaba a los pastores. Entonces no aceptarían que vivieran cerca de ellos, en medio de ellos, ¿sí? Y esto, pues, al vivir ellos en otra parte, no entre los egipcios, pues los protegería al pueblo de Israel de mezclarse con los egipcios y de, pues, perder su identidad como hebreos. También vemos ese término de pastor con grandes líderes, como lo fue Moisés. En Éxodo 3:1, el segundo libro de la Biblia. Estamos en Génesis, nos vamos al segundo libro, que es Éxodo, capítulo 3, versículo 1, que dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. ¿Sí? Moisés trabajaba como pastor cuando vivía con su suegro. Y pues ser pastor era una ocupación totalmente diferente a lo que había vivido él en la corte de Faraón. ¿Sí? Pero Dios lo estaba preparando como pastor para que fuera ese líder que llegó a ser. ¿Sí? Al vivir como pastor y como nómada, aprendería las costumbres de la gente a la que a futuro la iba a guiar, ¿sí? Y también aprendería de lo que sería, pues, vivir en el desierto, ¿sí? Dios lo preparaba para liberar a Israel de la opresión de Egipto. Luego vemos también otro personaje que es David, que David también era pastor. Y vemos en el libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11,
Primera de Samuel 16:11. Es cuando van a ungir a David, ¿sí? Llega Samuel, que es el que va a ungirlo por mandato de Dios, y dice, entonces dijo Samuel a Isaí, Isaí es el papá de David, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí, ¿sí? Él iba a ser ungido para que en el futuro él sería ese rey David, ¿sí? De Israel. Y así los escritores del Antiguo Testamento usan mucho esta imagen de pastor para describir a Dios como ese pastor y a Israel como el rebaño de Dios. Vamos a Salmos 70:20. Salmos 70, versículo 20. Salmos 70:20 dice, perdón, Salmos 77, Salmos 77:20. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y el siguiente salmo, que es el 78, versículo 52. Salmo 78, 52, donde dice, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Y también otro salmo que vuelve a hablar con este término de oveja es el Salmo 100, versículo 3. Y muchos otros, no nada más los que estamos mencionando ahorita. Salmo 103. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y en el libro de Ezequiel también lo volvemos a ver. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, versículo 11 al 16. Ezequiel 34, 11 al 16. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida, y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Qué bonito aquí como habla, ¿no? Dios como pastor. Y bueno, el salmo que nos encanta, el Salmo 23:1, en donde también nos está diciendo, el Salmo 23, que creo que todas
nos lo sabemos de memoria, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿sí? Y todo el salmo que habla de esa analogía también de Dios como pastor. Dios como pastor y también sus líderes como subpastores. Y lo vemos en Números 27, versículo 16 y 17. Números 27, versículo 16 y 17. Dice 16. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y también en Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 7. Primera de Crónicas, capítulo 7, versículo 10, perdón, Primera de Crónicas 17, versículo 7, que dice: Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y el Salmo 78, que también nos habla de David como pastor. Salmo 78, versículo 70 al 72. Salmo 78, versículo 70. Eligió a David su siervo y los tomó de la majada de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Estos son versículos que vimos en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento también usa esa terminología de ovejas para describir la iglesia. Lo vemos en Hechos 20, versículo 28 y 29. Hechos 20, versículo 28 y 29. Dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y también lo menciona en Primera de Pedro 5:23. Primera de Pedro, muy atrás, capítulo 5, versículo 23. Dice: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ¿sí? Aquí como está diciendo, teniendo cuidado. ¿Cómo ese cuidado? Pues alimentándolos espiritualmente sobre todo, protegiéndoles, ¿sí? Porque esa grey pues pertenece a Dios, ¿sí? Y como Dios encomienda al pastor esa parte de su rebaño para que lo dirija, para que lo cuide, para que lo alimente espiritualmente. ¿Sí? Y esta metáfora
tan bonita del pastor que sugiere ese cuidado amoroso y esa protección que da a cada una de sus ovejas, pues también puede haber un abuso y un control autocrático con los falsos pastores. Ujú. Pero en contraste con esos falsos pastores, en este pasaje vemos cómo se describe a Jesús como ese buen pastor y que es la única puerta para el rebaño. Jesús es ese buen pastor. Y lo vimos en los versículos de Juan 10, del 1 al 6, que los voy a retomar. Juan 10, versículos 1 al 6. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Aquí Jesús pone importancia en lo que va a decir. Fíjate cómo al inicio del capítulo dice, de cierto os digo. Cuando Jesús usa esa expresión es como, pon mucha atención, de cierto te digo. Y empieza él identificándose como el buen pastor, ¿sí? En contraste con los falsos pastores. Porque todos los rebaños tenían un redil para guardar a las ovejas en la noche. El pastor las sacaba durante el día y en la noche pues las metía en el redil para que se cuidaran ahí bajo la atención de algún capataz. Y ese capataz pues solo dejaría pasar por la puerta al pastor, por lo que cualquier otra persona que quisiera tener acceso al redil, pues no podía entrar por la puerta, tendría que saltarse por otro lado. No había manera, por eso está diciendo aquí Jesús que Él es la puerta de las ovejas, es la única entrada a ese redil, a su redil. Y en Ezequiel 20, versículo 37 y 38, Ezequiel 20, versículo 37 y 38, dice, os haré pasar bajo la vara y os haré entender los vínculos del pacto y os apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Y sabréis que yo soy Jehová. Ese redil en donde se guardaban las ovejas, en donde las cuidaban, representa a Israel. Y esa puerta representa a Jesús, como lo vimos en los versículos del 7 al 9, que retomo, de Juan 10, versículo 7 al 9, donde dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, vuelve a usar esa expresión que usó anteriormente, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí Jesús
Jesús es el que tiene esa autoridad de guiar a los suyos al rebaño. Y los ladrones se está refiriendo pues a esos falsos pastores. Y vamos a ver qué dice con respecto a estos falsos pastores en Mateo 23, 2. El libro de Mateo, capítulo 23, versículo 2, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Sí? El sentarse en la cátedra de Moisés era tener la más alta autoridad para enseñar, para instruir a las personas. Y sabemos que los fariseos se sentaban ahí y añadían tradiciones humanas a lo que era la palabra de Dios. Y así estaban enseñando a la gente. Los fariseos pues estaban haciendo como el trabajo del diablo. Era como si, refiriéndose a esa analogía con el redil, era como si se brincaran la barda para saquear y para destruir a esas ovejas, ¿sí? Para destruirlas espiritualmente. Isaías 56, 10 y 11. Isaías capítulo 56, versículo 11 y 12. Isaías 56, 10 y 11. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos buscan sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Aquí está, recordemos que los atalayas eran los encargados de proteger a la ciudad, al poblado, de los ataques de los enemigos. Tenían unas torres en donde ellos estaban arriba de vigías, alertando si venía algún enemigo, protegiendo. Pero pues estos falsos pastores no están protegiendo al pueblo. Al contrario, están alejando al pueblo de Dios, ¿sí? Y todos esos títulos que usa de que dice que son perros mudos, no pueden ensañar, no pueden ladrar, pues lo único que nos está identificando pues es a esa gente malvada, ¿sí? Que no está cuidando al pueblo. Luego vamos a Jeremías 10:21, donde también nos habla de esos falsos pastores. Jeremías 10:21 dice: porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. En lugar de guiar al pueblo a Dios, lo estaban esparciendo, lo estaban descarriando. Jeremías, otra vez, pero ahora el capítulo 12. Jeremías 12, versículo 10, dice: Jeremías 12, 10. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Desparcieron todas las ovejas. Y en Jeremías también ahora el capítulo 50. Capítulo 50, versículo 6. Jeremías 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Porque esos falsos pastores, pues siempre, así como en esos tiempos se esparcieron las ovejas, esos falsos pastores siempre han existido y siempre han amenazado a la iglesia de Dios.
otra vez el libro de Jeremías, en el capítulo 23, versículo 1 y 2. Jeremías 23, versículo 1 y 2. Dice: Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis las ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y en Ezequiel también lo menciona. Ezequiel 34, versículo 2 al 10. Ezequiel 34, versículo 2 al 10, dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Qué fuerte está hablando sobre esos falsos pastores. Y Mateo, ahora vámonos al Nuevo Testamento, al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y vuelve a hablar tan fuerte de esos lobos rapaces en Hechos 20:29. Dice, Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
¿Mm? La escritura también habla de esa llegada de ese gran falso pastor que sabemos que será el anticristo, la bestia. Y nos lo menciona en Zacarías 11, versículo 16 y 17. Zacarías 11, versículo 16 y 17. Porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¿Mm? Y lo menciona también en el libro de Apocalipsis. En el Apocalipsis, en el capítulo 13, versículos 3 al 10. Vuelve a hablar del anticristo. Apocalipsis 13, versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adornaron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió la boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda la tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí está hablando nuevamente de cuando aparecerá ese anticristo, esa bestia, ¿sí? Ese gran falso pastor. Pero volviendo a nuestro pasaje de Juan 10, 3, vemos el buen pastor, como dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Uh-huh. Esto es muy bonito porque ese llamado, cuando está diciendo y a sus ovejas llama por su nombre y las saca, ese llamado de Jesús por sus ovejas nos está dando la respuesta humana al llamado de salvación que nos hace Dios, como si nos llamara: a ver, tú por tu nombre, y te dijera: ven a mí, ven a mi redil. Uh-huh. Vamos a Juan 6, 44. Juan capítulo 6, versículo 44. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el versículo 65 de mismo Juan 6 dice: y dijo: porque os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y también en Juan, ahora vámonos al capítulo 17, versículo 6. Capítulo 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos son y me los diste y han guardado tu palabra. Y nos brincamos al 9 y dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y hasta el 24 de ese mismo capítulo 17 de Juan dice:
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ujú. Jesús llama a los suyos por nombre, porque son suyos y porque se los dio el Padre, como lo vimos en los anteriores versículos, ¿no? El 6:37 que está diciendo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Ujú. No nos echa fuera. Luego así Jesús, pues los guía a esas ovejitas y ellos las siguen, esas ovejas descarriadas que somos muchas veces, ahora los siguen, que vemos en el versículo 4 de Juan 10, como dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y lo hacen porque sí, conocen su voz, ya saben que es Jesús el que les está llamando. Ujú. Mas al extraño no lo siguen, ¿sí? O sea, los verdaderos creyentes no seguirán al extraño. ¿Por qué? Porque ellos reconocen la verdad de Jesús, ¿sí? No seguirán a los extraños. Lo vemos en el versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ujú. Entonces, tengamos cuidado de seguir realmente a ese buen pastor que tenemos, a Jesús. En Mateo 24:24 dice, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Mm? En este pasaje que estamos estudiando, vemos que los fariseos no entendieron y ni vieron la importancia de lo que Jesús estaba diciendo. Así como cuando hablaba en parábolas, estas parábolas que Jesús decía, y así como esta analogía que hace él con las ovejas, ¿sí? Estaba dando verdad espiritual a sus seguidores y lo escondía. ¿A quién? Pues a los que lo estaban rechazando. Uh-huh. Qué bonito cuando vuelve a decir que Jesús es la única puerta al rebaño. Uh-huh. Y habla de esa puerta. Nadie podía entrar al rebaño, sino por la puerta. Y esa puerta sabemos que es Jesús. Y nos lo dice también en Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es la única puerta, la única entrada, el único camino al Padre. Es a través de Jesús. Y bueno, aquí en este pasaje, los falsos profetas anteriores eran engañadores. Por eso Jesús dice en el versículo 8 de Juan 10, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya las ovejas conocen la voz de su pastor. Él es la puerta de salvación y la entrada a esos pastos abundantes. En contraste con los falsos pastores, que pues solo traían destrucción y como vimos, esparcían a las ovejas, no las cuidaban, las confundían, las dejaban irse por todos lados. Otra característica de ese buen pastor es, el punto 2, el buen pastor
tiene cuidado por sus ovejas. Y 3 bendiciones vemos en el buen pastor, ¿sí? La primera, el buen pastor muere por ellas, muere por sus ovejas. En el versículo 11 nos lo dice. Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Este es el cuarto yo soy que habla Jesús. Yo soy. Y esto implica que está dando su vida misma por esas ovejas. Porque hay muchos peligros para las ovejas. Los leones, los osos, los lobos, pero el buen pastor da su vida misma por ellas. Y así Jesús dio su vida también por nosotros. Luego en los versículos de Juan 10, 12 y 13, donde está hablando de esos falsos pastores, de esos pastores asalariados que no les importan las ovejas. Juan 10, 12, 13. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, ¿sí? En contraste con ese buen pastor, pues está este asalariado, esos fariseos que pues trabajaban por dinero y no por amor, como el buen pastor. Y segunda de Pedro 2, 3. Segunda de Pedro 2, 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esos falsos pastores que no les importan las ovejas, ven nada más su propio beneficio y por lo mismo, pues huyen, ¿verdad? A la primera señal de peligro, dejando a las ovejas dispersas. Otra característica, a diferencia de estos falsos pastores, es que el buen pastor sí ama a sus ovejas. El buen pastor sí ama a sus ovejas. Juan 10, 14 y 15. Juan 10, 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Sí, aquí está diciendo las conozco, usando ese término de conocer profundamente, íntimamente, en ese amor. Sí, Jesús ama a sus ovejas y sus ovejas también lo aman a él. Juan 14, 21. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y ahí mismo, en el versículo 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Y el siguiente capítulo de Juan, el 15, versículo 10. Juan 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ese buen pastor con ese amor increíble hacia sus ovejas. Otra característica del buen pastor es que
une a sus ovejas. No las dispersa, no las desbalaga, las une. Juan 10:16. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esas otras ovejas son los gentiles que no son del redil de Israel, pero ellos también oirán su voz y responderán formando un solo redil con el pastor. Este concepto pues ha traído mucho conflicto, ¿no? No nada más el pueblo de Israel, Jesús es para todos, para todos. Hechos 10:9 al 16. Hechos 10, capítulo 9, perdón, Hechos 10, versículo 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vi el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro tuvo esta visión porque la ley judía prohibía el consumo de ciertos animales. Entonces haría que pues no los judíos comían con los gentiles porque corrían el riesgo de contaminarse, de quedar inmundos. Pero la visión que tuvo aquí Pedro le comunicó que no debía de pensar que los gentiles eran personas a las que Dios no redimiría, porque Dios es para todos. Y habla más que de las restricciones alimenticias de los judíos, cuando le está diciendo aquí come y mata, está hablando de esa unidad de la iglesia, ¿sí? Esa unidad de la iglesia a través de la muerte de Cristo en sacrificio. Efesios 2, 11 al 16. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 16. Por tanto, acordaos que en otros tiempos vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne, en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos
un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo se reveló tanto a los judíos como a los gentiles, porque todos somos igual de pecadores y a todos ofreció su salvación. Cristo puede derribar cualquier barrera que levantan tantos prejuicios que tenemos, ¿sí? Y puede reconciliar a los pecadores con Dios y unir a todos los creyentes en un solo cuerpo, como nos lo dice el versículo, ¿verdad? Que dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Y otra característica que vemos del buen pastor es su sumisión al Padre. Lo vemos en los versículos 17 y 18 de nuestro pasaje de Juan 10. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte y la resurrección de Jesús, pues era parte del plan de Dios para nuestra salvación, para la salvación del mundo. Y estaban totalmente bajo el control de Dios. Y dos actitudes vemos en esta relación de Cristo con el Padre. Vemos amor y vemos obediencia. Y son inseparables. Pues es imposible amar a Dios sin querer obedecerle. Juan 15:9. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Un verdadero creyente, un verdadero cristiano, obedece a Dios mediante el sometimiento a su palabra, ¿sí? Y Jesús nos dio el modelo a seguir con la obediencia perfecta que siempre tuvo al Padre. Primera de Juan 2, versículo 3 al 5. Primera de Juan, y atrás, 2, versículo 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Vemos como siempre Jesús demostró constantemente su amor y obediencia al Padre. Y lo hizo voluntariamente. Aquí como nos lo dice el versículo, ¿verdad? Nadie le quitó la vida, sino que Él la puso. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amor y obediencia al Padre como se le mandó. Siempre la demostró Jesús. Bueno, y el último punto, que es el 4, ¿qué pasaba con las cosas que decía Jesús? Pues como siempre, había controversia. Había controversia con el mundo caído, ¿sí? Unos sí aceptaban lo que decía Jesús, otros no lo aceptaban. Juan 10, versículo 19 al 21. Juan 10, 19 al 21. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Otros decían, estas palabras no son de endemoniado.
¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Como siempre, la enseñanza de Jesús levantaba controversia entre las personas que lo oían. Unos arbitrariamente rechazaron sus palabras, respondiendo con burla y sin arrepentimiento. ¿Sí? Lo oían y, ay, ¿para qué lo oyen? Mira qué cosa dice, está fuera de sí. Y atribuían su ministerio a demonios, como vimos, ¿sí? Cosa que pues los condenaba. Otros, sin embargo, concluían lo obvio y hablaban que como el que había sido ciego, igual, ¿sí? Las señales que hacía tenían que venir de Dios. Eran obvio que venían de Dios, pero siempre así pasa y hasta la fecha, en cualquier cosa, cuando tú hablas de Jesús, siempre va a haber quien lo acepte, quien acepte todas sus enseñanzas y quien lo rechace. Y bueno, pues este es el estudio que nos tocaba hoy con respecto a ese buen pastor. Y para cerrar, pues voy a hacer una oración. Y Señor, pues que queremos agradecer por ser tú nuestro buen pastor, Señor, por el cuidado que tú tienes y el cuidado que tú das a cada una de tus abejas que somos nosotros. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias, gracias Jesús por haber muerto en la cruz por el pago de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre, por ser tú la puerta, ese camino a Dios Padre, ¿sí? A través de ti. Gracias que como buen pastor también, pues nos amas, nos cuidas y unes a tus ovejas. Nos unes y nos enseñas con todo amor y esa obediencia al Padre que debemos tener. Ayúdanos, Señor, a amarnos entre nosotros, amarte a ti primeramente, antes que todo, tener ese amor también por nosotros y ser obedientes a todas las enseñanzas que tú nos das. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.